Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenidos a una nueva emisión de Una mano para la transición del humano. Quien les habla, Mónica Armendano, los saluda muy amorosamente desde 3548 Capilla del Monte y me encuentro aquí junto a mis queridísimas amigas Alejandra Casado y Guadalupe Bañuelos. Hola Ale, bienvenida a Capilla del Monte. Bueno, muchas gracias. Acá estamos juntas las tres en Capilla del Monte en esta oportunidad por primera vez. Primera vez para hacer esta emisión juntas, desde el mismo lugar. Nos podemos ver las caras. Sí, nos vemos. Vamos a ver qué pasa ahora que nos estamos viendo, porque siempre nos decían que cómo hacíamos para no superponernos, sobre todo cuando estábamos las tres en lugares distintos, para no pisarnos, que salía. Bueno, a ver qué pasa ahora que nos estamos viendo. Te cuento, Ale, Guada, que es la emisión número 33. ¡Wow! 33 y estamos justamente mirándonos las tres. Mirándonos las tres en mes de marzo, porque es la primera emisión del mes de marzo que hacemos. Así que bueno, saludo de paso, Guadalupe Bañuelos les saluda, también acá en mi casa. Hoy estoy haciendo local, así que bueno, empezamos con una emisión de las tres. Y estamos sentaditas ahí, A, B, C, si nos pudieran ver. Bueno, es verdad, estamos así. Estoy en el medio, por eso, ¿sabes? Es así, estamos las tres y bueno, queremos agradecer los saludos, las preguntas que tanto hicieron, porque bueno, por la ausencia del viernes anterior, nos encontrábamos bien, estamos muy bien, bueno, simplemente circunstancias que ocurren que a veces uno no puede salir al aire, pero bueno, gracias por todas las preguntas, por el cariño, sobre todo que siempre nos hacen llegar y bueno, por estos intercambios que tenemos en la semana, que bueno, luego se hace el corolario el día viernes en estos encuentros, re felices, la verdad, de estar juntas. Ay, me resulta raro. Está buenísimo. Está muy bueno. Y teníamos una pregunta. Tenemos una pregunta que podríamos encarar por ahí y después abrir otras cosas que estuvimos viendo. Podemos encarar por ahí, si te parece, Ale. A ver. La pregunta está relacionada con lo que abrimos en la última emisión, lo que nos comentabas vos cuando hablábamos acerca de la mente, de la conciencia, de la mente como la pantalla, de los pensamientos en esta lectura de libros, ¿no? Y de los archivos. Y en esta posibilidad que había a partir de que la mente y la conciencia trabajaban juntas, de poder hacer un nuevo prólogo a ese libro. Claro. Entonces había una pregunta de una persona, no sabemos si es viable, pero bueno, la vamos a hacer igual, que le quedó como resonando eso de cómo prologar un libro, los libros de terror, habías dicho vos. Cómo prologar ese libro de terror que tenía, que era correspondiente a una etapa previa al lenguaje, decía la persona, porque era por situaciones traumáticas vividas como bebé, claro, que había tenido operaciones, intervenciones, entonces esa era su pregunta. Está interesante ese punto del prólogo, porque bueno, quizás también abrir un poco el término prólogo desde otra perspectiva, desde de ampliarlo. El prólogo y la etapa previa al lenguaje, no asociar siempre como que la lectura es de las letras tal y cual las conocemos, ¿no? Como que hay solo un tipo de lectura, bueno, no sé, hay como varias puntas, me parece. Sí. En general nos vinculamos al prólogo desde la perspectiva del lector, pero no nos vinculamos con el prólogo desde la perspectiva de aquel que escribe el prólogo. Entonces, no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Primero, cuando nosotros vivimos, no vivimos con prólogo. Vamos derecho viejo al primer capítulo y ahí ya está, listo. Como yo no estaba anticipado, me gana el trauma. Entonces, el episodio tal o cual de mi vida realmente todavía me queda sin poder procesarlo, porque no tenía antecedente, no tenía anticipación, no era un libro, era yo que estaba viviendo, y mi sistema lo va escribiendo. Entonces, ¿cómo lo escribe mi sistema ese libro?
lo escribe en trauma, porque es primera oportunidad. Entonces, adelante que está el accidente geográfico, no la belleza natural. Ahora, esa es como la primera situación. Yo voy viviendo en primera persona y todo lo que es mi sistema operativo va documentando lo que yo vivo. Y lo documenta con las herramientas que yo tengo en ese momento. Ahora, esto después, a lo largo del tiempo, se convierte en un archivo. Y yo siempre que voy a ese archivo, mi mente me trae, me recupera, así tal cual lo documentó. Entonces es como un libro sin prólogo. Claro. Ahora, como está sin prólogo y se trata de mi propio sistema operativo, no va a venir un escritor de la novela y me va a poner un prólogo. No, tengo que ser yo mismo en relacionarme a cómo yo procesé tal episodio de mi vida. Entonces, le voy añadiendo, aparte, sepamos todos que un prólogo se escribe siempre después del libro, no antes. Sí, así es. Nunca el prólogo se escribe antes que el libro. Se escribe después del libro. Entonces, el prólogo no lo puedo, yo no nazco con un prólogo, yo nazco y voy directo al capítulo 1. ¿Sí? Entonces, el tema es la acción de madurez que voy a tener en el futuro de ese episodio para volverme a colocar antes de ese primer capítulo y darme a mí mismo un sistema operativo de cuando yo vaya a leer ese archivo de mi vida, no vuelva al capítulo 1, sino que vuelva al prólogo, porque ahí puedo detectar cosas que en su momento no detecté. ¿Sí? Quizás había personas implicadas y yo esas personas implicadas para que me traumen tengo que haberlas concebido dentro de un marco y después resulta que estaban en otro marco. Entonces eso es lo que hace que mi sistema operativo, eso sea un episodio traumático y la mente me diga, me levante ese archivo a la conciencia para que la conciencia lo vuelva a reescribir. Pero como la conciencia no sabe que es escritora de sus propios archivos, vuelve a vivir la misma situación como en origen. Entonces, el punto es que poco a poco nosotros nos vamos dando cuenta que tenemos un aparato psíquico que va haciendo todas estas cosas y que la conciencia no deja de tener tareas. No es que tiene solamente la tarea con el presente, también tiene la tarea de la gestión de los archivos del pasado. Porque los archivos del pasado son su mejor instrumento para anclarse y tomar una mayor perspectiva hacia el futuro. Entonces, cuando nosotros ya sabemos esto, vamos y recuperamos esa oportunidad que la mente siempre le va a tener tirando a la conciencia los archivos que no puede procesar, pero ya ahora se encuentra con una conciencia que ya sabe que tiene más funciones, Claro. Que no es solamente volver a vivir como la mente le escribió tal o cual situación, que la puede prologar y que obviamente que si el libro es de terror, el libro no deja de ser de terror, pero tiene un mejor prólogo. Entonces puedo atravesar esa travesía terrorífica, pero usarla como un entrenamiento, como un gimnasio, para documentar distintos marcos que nos encontramos en la vida real. Bien. Y en este caso que esta persona hace alusión a, a esta etapa previa, ¿no? Es decir, de etapa tan chiquitita y demás, como creo que hacía hincapié en eso ella, ¿no? Como que de golpe en situaciones posteriores, como que lo visualizaba de otra manera, pero en esta parte le quedaba como un bache. ¿Cómo lo podría ver? Claro. ABC, 1, 2 y 3, pasado, presente y futuro. Entonces, ¿qué le toca a 2? El presente. ¿Qué le toca a 1? El pasado. ¿Qué le toca a 3? El futuro. Entonces, el pasado, ¿qué va a hacer? ¿Qué rol va a jugar? Le va a dar ancla
a mi presente. ¿Sí? Ese es el rol del pasado, es darle ancla a mi presente. Entonces yo empiezo a entender desde mi futuro que mi pasado le juega a mi presente una función de ancla. Bien. ¿Sí? Ahora, función de ancla y que el presente quede anclado al pasado no es la idea, sino es que sea el ancla. Entonces, los 3 tiempos, cada uno tiene su función. Y no, cuando empezamos a entender que tienen una función, que le ayudan al presente, lo que pasa es que le ayudan de manera distinta. ¿Sí? Entonces, empezando a separar mi pasado, es ancla de mi presente, y entonces en base a esa utilización, cuanto más efectiva es, yo mayor proyección de futuro puedo tener. Además está bueno esto que marcas, que el prólogo es ese futuro, o sea, ya está leído el libro. O sea, esta persona que está leyendo un capítulo de cuando no tenía lenguaje, claro, ahora sí lo tiene. Ahora sí tiene ese recurso. Claro, entonces ahora puede expresar lo que tiene en su ancla de pasado. Claro, y no estar sujeta, sino verlo objetivamente como, y ahí puede interiorizar, bueno, hay que ver obviamente particularmente hasta qué profundidad, pero ahora tiene otro recurso, ahora no está parada ahí. Ahora tiene una perspectiva, que eso es lo que nos permite el futuro, tener perspectiva de las cosas. El prólogo tiene perspectiva de lo escrito, porque tiene perspectiva de lo que del libro completo y tiene perspectiva de quien escribe el libro. Sí, eso pensaba además, ¿no? Viste que normalmente los prólogos los escribe otra persona, ¿no? En general no es el autor del libro, sino que es otro que hace referencia, como que lo puede mirar desde otra perspectiva. Es como si nosotros al prologar pudiéramos vernos a nosotros como otra persona, ¿no? Claro. Es decir, para que el presente, la posición 2, el que está haciendo escritor del libro, pueda conservar su rol, claro, y a la vez en el contexto tener una utilidad de ese rol. Entonces, bueno, ahí estamos utilizando una función social de un libro, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros lo que estamos haciendo es armando una sociedad tripartita, pero que me va a constituir a mí como una persona real con pasado, presente y futuro, donde su pasado no le pisa el futuro, con el mismo accidente que vivió. ¿Sí? Porque si la conciencia no hace en el medio una tarea, la mente le va a volver a tirar a la conciencia la mismo homework, ¿no? Y el homework está sin hacer. ¿Por qué? Porque la conciencia quedó en trauma. Porque la conciencia no se pudo expresar. ¿Pero nunca no se pudo expresar? No, solamente en aquel momento no se podía expresar. ¿Ahora se puede expresar? Sí. ¿Ahora es capaz de entender otras cosas? Sí. ¿Todos los capítulos de su vida fueron malos? No. Claro. Entonces, pero si yo estoy viviendo el primer capítulo y el primer capítulo es malo, entonces la mente que está documentando la conciencia de ese presente, eso malo ocupa la totalidad. Claro. Entonces yo vuelvo a ese archivo como está, mi totalidad es mala. Entonces yo necesito un contexto para poder prologar donde no todos los capítulos de mi vida son malos. Entonces, porque desde ahí yo puedo alterar el curso y decir que el río tiene una orilla. Pero cuando yo me encuentro en el medio del río y mi mente está documentando que yo estoy en el medio del río y yo vuelvo a ese lugar, estoy de vuelta en el medio del río. Si el futuro no me viene a rescatar, el pasado me traga el presente y el futuro también. Por eso es importante que la madurez de nuestro aparato psíquico se pueda expresar. Tal cual. Sí.
Está bueno esto de ver que el pasado tiene también un límite. Tiene un límite porque tiene su alcance, no es la totalidad, es una parte. Y al ser una parte, uno puede generar otras aperturas. Entonces puede ser más descriptivo el pasado y no tan subjetivo a la interpretación que tuve del pasado. O sea, describir un hecho no es interpretarlo. Entonces le das pasos, esta persona puede describir los hechos que tuvo. Entonces puede tener otra mirada. En cambio, si subjetivamente queda en la situación traumática, como vos decís, es difícil porque ahí está en la totalidad. Cuando podemos hacer la descripción, me parece que podemos verlo como objeto. Eso Claro. puede ser un recurso. Empezar a describir no está siendo interpretado, sino describir. Claro, es esa función de descripción que es objetiva la que documenta esa primera etapa. Ahora, es importante que esa capacidad de escribir no quede anclada solamente a ese capítulo, sino que siga avanzando. Que se siga extendiendo. ¿Sí? Porque si no después toda la vida subjetiva mía va a estar basada en ese capítulo nefasto donde yo tenía una objetividad que me decía que la totalidad de la vida era mala, ¿no? Porque era la totalidad hasta ese momento. Y después yo me dediqué a fundar mi subjetividad en base a eso. O sea, el punto es, porque nosotros crecemos, no estamos dejando de ser niños. ¿Está? Porque no funciona así. Nuestro sistema operativo lee todos los archivos al mismo tiempo y hace un promedio. Claro. Entonces, esa etapa infantil donde yo exploro como objetivamente la vida, si yo la pierdo, quedo anclado a esa parte donde yo escribí la estructura de toda mi vida. Y no sigo escribiendo estructura. Claro. ¿Sí? Entonces, la función objetiva y la función subjetiva tienen que acompañarse mutuamente, porque yo voy a tener más alcance objetivo cuantos más días de vida tengo. Y si esa parte deja de funcionar, toda mi subjetividad está en riesgo. Vos fíjate que decís, cuanto más sumo días de vida, tengo más alcance objetivo. Y cuando uno interactúa normalmente con la persona cotidianamente, la sensación es que es al revés. Como que si hubiese perdido totalmente toda la parte objetiva y hubiese crecido, se hubiese incrementado esa subjetividad, ¿no? Como que si la subjetividad estuviese, esta es la sensación que a mí me da, relacionada con la presentación de quién es la persona, ¿no? Con la identidad de la persona, Claro. con él, ¿no? Entonces, es como que hay un aferrarse a esa subjetividad y lo objetivo como que queda más relegado, ¿no? Y vos estás dando una perspectiva totalmente distinta, estás diciendo, si no está lo objetivo primero y sustentando y siendo la base y recreándose, porque no es ese objetivo de cuando yo era bebé. Claro. Es un objetivo que sí trae desde cuando yo era bebé, pero se fue incorporando hasta ahora. Se va actualizando. Claro, un objetivo, ¿no? actualizar. Eso me parece que para las personas le puede ser muy útil, porque como que se hace demasiado hincapié en la subjetividad. Yo creo que se hace bastante hincapié con que la subjetividad es opuesta a la objetividad. Sí. Y si lo vemos como opuestos, uno va a anular al otro. Si son complementarios, como que hay una parte mía que va a seguir siendo objetiva y va a seguir evolucionando y no es una fase de mi vida, sino que esa fase se va a ir incrementando, hay una parte subjetiva que se va a ir incrementando y se van a ir complementando, que no es que se ataca una con otra, porque si no es como que todo el tiempo, si es una persona que hace una descripción, es que no está haciendo una interpretación, y en realidad es que no son todas las totalidades, es una parte está haciendo una descripción y otra parte está interpretando. Pueden ir secuenciándose esas mecánicas continuamente, están siendo dinámicas, no están siendo estáticas, o es una cosa o es otra.
De vuelta invitamos a ese I. Claro, lo que pasa es que cada función tiene su aspecto estático y su aspecto dinámico. Exacto. Y si empezamos a ver con claridad el rol que está cumpliendo cada una de esas instancias, no necesitamos que se entorpezcan la una a la otra, sino que se mejore la una a la otra. Que la subjetividad ayude a mejorar a la objetividad y que la objetividad ayude a mejorar a la subjetividad. Exactamente. Estamos abriendo, bueno, como si el lector del libro y el escritor del libro están en comunicación continua y se pueden nutrir. O sea, es el usuario y el administrador de cualquier escenario de vida. O sea, a la vez estamos jugando esos dos roles. Podemos ser usuarios y decir, bueno, ¿cómo se mejoraría? ¿Cómo puedo incrementar? Y ahí estoy hablando de un aspecto subjetivo, porque voy a utilizarlo según mis criterios, con mi finalidad, que quizás no es la de el administrador. Entonces ahí se empiezan a complementar y una situación del pasado que no hay lenguaje empieza a tener otras señales, que no son quizás son datos mucho más objetivos, porque esta persona le pasó esto en cierto momento de su vida. Y bueno, ahí hay un montón de herramientas que se pueden desplegar, pero bueno, eso es más a futuro. Sí, a mí me gusta esto de rescatarlo del objeto, ¿no? Porque me parece que eso va a dar mucha utilidad, porque a la persona le cuesta muchísimo esto. Los objetos como, bueno, en una charlita previa están afuera, parece, ¿no? Como parece que están lejos, como que no... que si yo exploro de bebé, lo exploro externamente. Es una exploración interna del propio cuerpo también. O sea, considerarse objeto es lejano para la persona. Ponele, en algunos casos, no voy a generalizar, pero como que hay una ponderación de lo subjetivo por sobre lo objetivo. Bueno, recién estaban abriendo ese tema y me parece que por ahí indagar un poquito más, por ahí podría llegar, si les parece bien. Sí, abrir la base objeto, o sea, porque bueno, muchas veces vos hablaste de ser antena, y ser antena es un objeto. Exactamente, sí, tal cual. El aspecto objetivo de nuestra vida es lo que nos da estructura. Ahí va. Ahora, nuestra estructura la necesitamos porque en base a eso organizamos, podemos reorganizar, podemos secuenciar, podemos resecuenciar, podemos alterar la secuencia, podemos respetar la secuencia, o sea, todo eso es porque tenemos estructura. Entonces la estructura no es algo que nos deje rígidos, sino que es algo que esa rigidez es exactamente la que nos da flexibilidad. Bien. Porque garantiza que cada cosa tenga su espacio. Claro. ¿Sí? Entonces, no es, por ejemplo, cada palabra tiene una arquitectura propia, igual que cada objeto tiene una arquitectura propia. Entonces yo voy a descubrir que todos los objetos que hay en la cocina, si yo los tengo en el dormitorio, me van a entorpecer la función del dormitorio. ¿Sí? Y todos los objetos que yo tengo en el dormitorio, si los coloco en la cocina, van a entorpecer a la función de la cocina. Entonces, no puedo decir que son malas las cacerolas porque las tengo todas en la almohada, ¿no? Sí, o son duras. Claro, en ese momento es importante que la cacerola tenga el formato que ayude a que le ponga un líquido y lo contenga, ¿no? La funda de la almohada, le pongo un líquido y se va para el otro lado. Entonces, ¿es mala la almohada o es mala la cacerola? No, depende del contexto. Entonces, si hacemos esto en nuestra vida objetivamente, ¿por qué también no ayudamos a mejorar nuestra vida subjetiva? Donde hay muchos objetos que están molestando porque simplemente están ocupando un espacio que no me permite desarrollar una función. Pues yo puedo tener un rincón favorito de la casa, pero si toda la casa se me vuelve ese rincón, mi casa va a perder funciones específicas. Bueno, estos son los entornos, poder distinguirlos
y poder administrar esas funciones con la mayor claridad posible, porque se van a colaborar, en definitiva se van a colaborar. Bueno, eso a veces en lo doméstico, en la vida cotidiana nos pasa, se ve mucho más claro en los trabajos cuando, pongámosle que en Argentina se da mucho, de contratar a alguien por la afinidad, porque lo quiero mucho y no por la función que puede llegar a expresarse. Y ahí justamente es cuando vemos que ese espacio se ve entorpecido porque no podemos discriminar el afecto que se le tiene a la persona a la función que tiene que ejercer. Claro. Pues quiero mucho a mi abuelito, pero no lo pondría de cirujano, por ejemplo, si maneja un hospital, porque bueno, tiene ganas de ser cirujano y bueno, que opere, porque puede hacer un desastre en mediodía. Entonces, esa es la visión objetiva que colabora cuando vemos en funciones. En calidad de funciones vamos a ver la visión objetiva. El cuerpo mismo, una estructura que vos decís, tiene que tener como es el hueso, cierta rigidez y cierta flexibilidad, y nos sostiene todo el tiempo, que son los huesos de nuestro cuerpo, y empezar a dar esos comentarios, decir, bueno, yo tengo una estructura, porque muchas líneas de la subjetividad de la vida dicen, bueno, uno no tiene que ser estructurado, tiene que fluir, más hablando en el tiempo presente, pero tiene que estar apoyado sobre una estructura, ¿no? O sea, nuestra biología misma está apoyada sobre una estructura, y que es esa base ósea que nos da ese sostén. Entonces, las personas que dicen, no, porque yo no tengo que ser tan estructurada, rever lo que es estructura, realmente, objetivamente. Porque subjetivamente se le da una interpretación de que, como decís, la olla esté en la almohada y le voy a tomar característica que es dura, que me entorpece. Y en realidad es que estoy poniendo la visión de estructura en un ambiente que no va. Exactamente. Claro, la estructura va en el nivel objetivo, entonces la subjetividad adquiere una mayor flexibilidad. Exacto. Entonces, para la captación, yo tengo que ser totalmente rígido. Sí. Si no, no capto. Sí, no hay manera de captar. La rigidez tiene que ver con la captación. Después, ¿qué hago yo con lo captado? Ahí viene el territorio de la flexibilidad. ¿Sí? Sería la aplicación de lo captado. Claro, porque voy a empezar a combinar distintos segmentos y voy a empezar a hacer una composición. O sea, la subjetividad tiene que ver con la composición. ¿Pero la composición de qué? De segmentos específicos. Esos segmentos específicos, cuanto más rígidos están concebidos, mejor función cumplen. Ah, porque son los componentes. Porque son los componentes. Bien, rígido. A ver, para que la persona no lo tome con soy rígido y no me muevo. Pues se toma la rigidez de manera subjetiva. Exactamente. Y no objetiva. Claro. La rigidez, si está ubicada en lo objetivo, me vuelve claro, me vuelve elocuente. Y eso hace que mi dialéctica se vuelva flexible pero descriptiva y cada vez con mayor detalle. Sí, me da sostén. Y me da sostén a todas las distintas cosas que digo. Tiene que ver con la precisión, entonces, también. Sí, completamente con la precisión. Bien, eso complementa el término, ¿no? Como para decir, bueno, soy más preciso, tengo esta lectura bien detallada, bien precisa, entonces acá distribuyo. Bueno, ahí sí se entiende. Claro. Me parece como no, y además mejor. Que le da atributo a una base que es uno, que es esa parte objetiva, y no ponerlo en los objetivos como un atributo de mi personalidad. O sea, Claro, porque lo ponen como, las personas ponen como, viste, cuando dice, tengo la mentalidad rígida, la mentalidad rígida o estructurada, viste, los pensamientos estructurados. No me sacás de este camino de ir acá a allá. No es eso. Porque está operando ahí la mente, pero no la conciencia. Claro. La conciencia está protegida por el camino conocido de la mente. Claro. Entonces, la mente en ese momento cumple una función de encripción de la conciencia. ¿Para qué la encripta? Para protegerla. ¿Y qué le brinda? Un desplazamiento en el contexto, pero con esos condicionamientos. Claro, con esa limitación. Pero la cosa termina ahí. Si termina ahí, una vez que termine el circuito, lo vuelvo a empezar
Y es exactamente el mismo circuito, porque la conciencia no participó, no fue mirando por la ventana mientras la mente la llevaba. En cambio, si están en función cooperación, sí, es verdad, la conciencia encriptada sale a pasear por los caminos que la mente le fabricó, pero sigue mirando por la ventana. Claro, sí, atenta. Entonces, capta más detalles del camino, capta más detalles de su mecanismo que lo lleva por ese paseo. Capta, estoy diciendo. Se vuelve una conciencia objetiva. Entonces es una conciencia objetiva. Claro. ¿Por qué? Porque capta. Claro. Ahora, si se deja abandonada a la mente no capta, solamente repite el circuito que conoce. Qué importante. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero me lleva a un resultado. El resultado no me gusta. ¿Pero cómo? ¿Vos te fijaste el camino que te trajo este resultado? No, solo veo que el resultado no me gusta. Yo quiero cambiar el resultado. Pero, a ver, este es el resultado construido por tu propia mente. Entonces, para poder decodificarlo, mientras te lleva a transitarlo, mirá además. Además, el terreno, las otras cosas Claro. que hay, mira las señales del camino. No, y además que está bueno porque en realidad el objeto sigue siendo lo mismo. La belleza natural no deja de ser el mismo accidente. Lo único que hay una descripción distinta, hay una observación, hay más datos. Sí. O sea, no sé, el Gran Cañón, o sea, es el mismo accidente geográfico que fue tomando otros incrementos de observación. Ahí se ve bien cómo un hecho objetivo y una mirada subjetiva están complementando. El camino entre accidente y belleza es la complementación entre lo objetivo y lo subjetivo. Es esa composición. No es que cambia el accidente, no es que lo censura. Se produjo, se lee y se vuelve un incremento. Que es lo que, si no, sí, se tiene que producir otro accidente y no se llega a esa composición. Sí. Y por efecto de la estructura espaciotemporal, la señal que envía primero es leve. La otra señal que envía en la otra pasada es un poco más fuerte. La otra es un poco más fuerte, hasta que es definitoria. Pero, ¿qué pasa? Si yo estoy imbuido en mi subjetividad, yo no puedo leer las señales. No, claro. Porque las señales las tengo que leer con mi conciencia objetiva. Pero no está desarrollada, solo estamos desarrollando mi conciencia subjetiva. Qué pena. Porque es el resultado lo único que te espera. El proceso ya no está a tu disposición, porque vieron que de la U, que tiene una curva abajo, Sí. vamos a la V, que tiene un punto abajo. ¿Qué le pasó a la U para convertirse en una V? El aspecto V es el aspecto objetivo. Porque la forma de la B corta es la forma de una antena. Claro. ¿Sí? Entonces, tiene un punto de sujeción. En cambio, la U gestiona de manera curva a ese mismo punto. Entonces, ahí es donde le damos la mirada subjetiva. Bien. ¿Sí? Entonces, es súper importante que el presente yo lo tenga con mi conciencia de captación muy abierta. Muy al punto. Muy al punto. Como se dice. Muy al punto. ¿Por qué? Porque tiene que registrar detalles nuevos, porque esa es su función. Claro. Si no me repite el accidente del pasado, me lo repite en el futuro. ¿Por qué? Porque en el medio no capté los detalles. Bien, claro. Está muy claro, Sí. Sí, aporta mucho porque mira, una curva se compone de puntos, o sea. Sí, eso pensaba, la curva se compone de puntos. Y lo que pasa en un efecto más curvo, más circular, es eso, que si no se toma de distintos puntos,
es un ciclo continuo. Entonces, ese efecto punto como objeto y curvo como subjetivo va a dar 2 puntos de ancla de cómo estoy observando la situación. Y para la persona que está quizás transitando algo, bueno, el recurso que se tiene al alcance, que después puede tener otro punto de observación, que se transite y después, si hay una conciencia subjetiva y detecto que solamente tengo esa conciencia subjetiva, puedo degenerarme que, bueno, no es la totalidad la conciencia subjetiva, es una parte. Hay una conciencia y abrirnos a un archivito nuevo, un prólogo nuevo, conciencia objetiva. Claro. Y allí, bueno, empezar a ese entrenamiento, porque como todo, lleva un entrenamiento, lleva a un gimnasio. O sea, los humanos terminamos siendo muy sedentarios en muchas cosas. La capacidad de conciencia es sedentaria. Porque nos dejamos llevar. Y ahora vamos al punto. Vos viste que se entrena en el gimnasio externamente, se entrena el músculo, se entrena un montón de cosas, pero es como que hay aspectos que se dejan, ¿no? Que es como cuando lo objetivo es que el otro objetivamente me vea bien de afuera, pero como estoy por dentro, puede ser todo caído, no hay nada segmentado, no hay nada preciso. Estamos es interesante, haciendo un entrenamiento de la psiquis. Es interesante observar eso, no lo mismo como cuando se hacen, viste, tantos tratamientos y cosas y bellezas externas, ¿no? Que por dentro no están siendo sostenidas, porque lo que falta es esto, ¿no? Una cosa muy importante en este terreno que estamos conversando es que podamos diferenciar esto, que el contexto nos añade la objetividad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el contexto nos ayuda a brindarnos una mirada hacia adentro y mirarnos objetivamente. Entonces, porque esto va a salir, ¿no? Nadie tiene una visión 100% objetiva. Sí. Sí, la búsqueda de las totalidades. El punto es que tu inconsciente biológico, sí. Tu inconsciente biológico comparte las tareas del ambiente. El ambiente le da tareas a la especie humana y el inconsciente biológico las distribuye entre varios humanos y los pone a trabajar en una inmunidad colectiva. Claro. O sea que objetivamente está cumpliendo el requisito del ambiente. Ahora nosotros subjetivamente no entendemos eso. No. Pero nuestras biologías, como pertenecen al ambiente porque son antenas estrictas que captan el mensaje y tienen que poder procesarlo, documentarlo, registrarlo. Ahora, si nosotros le ayudamos a esa tarea, entonces el tránsito enfermedad se disminuirá muchísimo. Porque lo estaríamos trabajando en el mismo sentido que trabaja nuestro inconsciente biológico, potenciando al aspecto duro y objetivo de nuestra relación con el entorno. Sí, ahí también se pierde, no es que se pierde, pero se desdibuja que no es a la persona que le está pasando al conjunto. Exactamente, le está pasando el conjunto. Y por eso es pandémico. Claro. Es pandémico porque hay una situación donde esta especie y este entorno están teniendo dificultades. No están en equilibrio. Claro. Entonces ahí empiezan a saltar los archivos, ¿no? Los archivos. ¿Y qué pasa cuando vemos cuna de la especie humana y vemos variante sudafricana, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahora sale una noticia que dice es la que más puede tener anticuerpos, dar respuesta, capacidad de anticuerpo al resto de las variantes que surgieron. Sí. Es una cosa de coherencia. Claro. Ahí estamos dándonos cuenta cómo nuestro sistema bajo, como
como objetivo de la especie humana está funcionando bien. Pero seguimos dando chances a nuestra subjetividad humana. Y no nos damos cuenta que la parte objetiva humana sí está funcionando y dejarnos enseñar por eso, ¿no? Dejarnos que la realidad nos enseñe, que la realidad nos eduque. Nosotros queremos educar a la realidad como si la realidad se estuviera portando mal. Tal cual. Entonces nosotros somos más sabios que la realidad. Somos los recién llegados a la existencia, pero los dueños de ella. ¿Cómo es? O sea, evidentemente es una visión subjetiva. Es porque aparecimos nosotros en ese momento, lo tomamos como totalidad y ahí partimos. Claro. No somos los que llegamos primero, somos el último que llegó. Entonces, mucho que aprender de todo lo que había antes. Muchísimo. Entonces, si nos miramos objetivamente, siempre nos tira que estamos de 10. Si nos miramos objetivamente, la cuenta se nos baja muchísimo. Claro. Y tendríamos que volvernos re humildes. Sí, absolutamente. Pero a la vez da una calma mucho más grande, porque como vos decís, si miramos objetivamente este suceso que está pasando en la cuna, que es África, como especie, y que esté dando mejor respuesta, es una lectura que da mucha más tranquilidad al proceso biológico, te da mucha más estructura, porque podés pararte en los cimientos de la base del conjunto. No en lo más refinado que todavía está intentando con sus fallos, bueno, probemos esto, probemos lo otro. Sí, volverme rico. Vendo más, vendo menos, tasa en Wall Street. Ahora, la vida se trata de que te tenés que vacunar cada 2 meses todo el planeta, se tiene que vacunar cada 2 meses todo el planeta. Es una locura. Sí. Realmente no tiene sentido común. No. Y no hay incremento. Porque la vacuna se puede actualizar, pero la vacuna se incrementa, no la persona. Exactamente. O sea, la vacuna va a estar mejor. Uno sigue dependiente a la otra. Claro, porque seguís siendo dependiente de cosas externas. Y sí, es verdad eso. Como que la economía humana es una prioridad ante la economía del ambiente, la tierra, la naturaleza, nuestro entorno, nuestra coherencia. Esa economía no es importante. Uh-huh. La economía de mi fantasía, volverla concreta, esa es importante. ¿Sí? Totalmente. Y mismo leía que la OMS, ayer lo compartía en el grupo de coordinación, que va a ser como un pago, como una indemnización sin culpa, para que la gente que se ve afectada con la vacuna se le dé van a colaborar con una subvención mensual para atenuar los conflictos que le puede llegar a dar. Sin culpa, porque no se puede culpar al laboratorio que originó la vacuna. Por eso le ponen Me llamó la atención esto de sin culpa. O sea, esa cuestión de que la culpa sea, en vez de hablar responsabilidad, que se hable de culpa. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando con el tema cuando nos volvemos netamente la totalidad subjetiva, que buscamos culpa, que buscamos castigo, porque están dentro de un campo de interpretación de los intereses que tengo, pero no de las bases comunes, que ahí sería una base del error. Es decir, bueno, sí, todos habitamos un margen de error, y ese margen de error lo podemos tratar en conjunto. Puede haber una diferencia entre el ambiente, como decís, Ale, y nuestra lectura biológica con el tema del virus, pero es una base común, porque bueno, como decíamos en otros programas, el error es una base común. En cambio, cuando hablamos de culpa, estamos hablando que no es una base común el error. Es algo que no debería estar. Es algo que no debería estar. Entonces, esa interacción de tener una descripción objetiva, ¿de dónde deja la culpa?
No está, ahí están las responsabilidades, están los límites, están los alcances. Un objeto tiene límites y alcances, funciones. Y la subjetividad puede, a través de comprender esos límites y alcances, llevarlo a un incremento. Pero no al revés. Si desconocemos qué objeto somos, objeto humano, y qué límites y alcances, bueno, nos volvemos humildes. Porque podemos empezar a interiorizar sobre el objeto humano. Sí, pero esta como distancia que hay, ¿no? A veces entre la persona y su propio organismo. Yo compartía con una amiga que, bueno, me comentaba que al hijo lo habían tenido que operar de urgencia porque se le había se le había retorcido el intestino, ¿no? Un chico de 28 años, una cosa así, que empezó a tener malestares y bueno, y que estaba como muy preocupada y muy consternada y qué sé yo. Entonces yo conversando con ella le digo, bueno, tu hijo, ¿cómo está? ¿Cómo está su vida? No, y anda re preocupado por tal cosa, es un chico que le cuesta asumir otro punto de vista. Bueno, como que daba un montón de cosas. Y digo, bueno, pero vos sabés que yo le tiraba una cosa totalmente, sabés que el organismo está respondiendo, es decir, hay una unidad, un funcionamiento en donde cada órgano tiene una funcionalidad y una integración de unos con otros, funcionamos cooperativamente, internamente. Y ella me escuchaba como si fuera una novedad, pero absoluta, asombrada, porque además era una videollamada, yo le veía su cara, ¿no? Y bueno, el chico, bueno, lo operaron, salió, le digo, bueno, ¿por qué no le comentás? Dice, se quedó asombradísimo y me dio toda una serie de circunstancias que le ocurrieron previas que nosotros ignorábamos, que desencadenaron en esta operación, ¿no? Yo digo, bueno, claro, ¿cómo pudo resolver? Porque no estaba, ¿qué resolución hubo ahí? Bueno, la que tenía más a mano, que era la que lo que estaba retorcido, ponérselo bien. Pero bueno, ahora queda todo el trabajo de parte de... Vamos a retorcerlo de vuelta. Claro, para que no se retuerza otra vez, ¿qué pasaría? Entonces eso un poco, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque me asombraba también por la mamá y bueno, y el chico escuchó, yo le tiré así un par de cositas y le digo, ¿por qué no escuchan, qué sé yo, otras expandir un poquito el ángulo de mirada, ¿no? Y me llamaba mucho la atención la disociación entre, ¿no? Como que, bueno, me entrego a que me arreglen esta parte, como que el objetivo es el científico, ¿viste? Y yo no puedo tener una percepción objetiva de mí y de mi cuerpo, que son elementos, que son objetos también. Es decir, ¿no? Un poco lo traigo a cuento porque me parece Sí, está bueno porque, bueno, uno cuando se vincula con el cuerpo, hay personas que la tienen disociado como que el cuerpo tiene un funcionamiento y mi subjetividad es otra. O sea, la identidad la tienen separada al objeto cuerpo. Entonces sí pasa mucho eso, se ve con los casos médicos o con los casos de querer entrenar o modificarse, pero no verse como que están integrados, como que esas partes están complementándose unas a otras, que no es que solamente mis pensamientos, mis emociones y mis funciones biológicas están todas, o si bien operan separados, pero están en relación, son objetos que están relacionados. Está muy bueno. Sí, aclarar todo eso ayuda mucho porque la persona es como que a veces da la sensación que seguimos en una gran infancia, ¿no? Sí, el punto es que está siendo más visible esa infancia. Antes estaba más tapada, solapada, disfrazada, y ahora la estructura nos hace un eco y nos devuelve su opinión, ¿no? Sí. O sea, ahora estamos viendo la opinión de la estructura espaciotemporal que nos está reflejando nuestros niveles de inmadurez. ¿Y qué pasa? Se nos vuelve innegable. ¿Por qué? Porque la realidad se volvió un espejo gigantesco de lo que no queremos ver.
O sea, si todos insistimos en reprimir lo que no nos gusta, la realidad está empeñada en exactamente lo contrario. Por eso me incluyo, Yo me incluyo dentro del conjunto porque la realidad me muestra escenarios muy dolorosos y que necesito construirme cada vez más recursos para poder procesarlos. Me encantaría ver a la humanidad en otro episodio, pero no, debo transitar esta película de terror, esta situación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos luz en ese cuarto oscuro. Y nuestro sistema solar ahora nos está proporcionando la luz en ese cuarto oscuro. Claro. ¿Por qué? Porque no hay una intención manipulatoria, es al revés. Se están descubriendo las manipulaciones. Están al descubierto. Ahora, ¿es duro verlo? Sí, claro. ¿Es doloroso? Sí, claro. Sí, claro. Pero también están las herramientas para poder hacer una transformación y poder crecer en ese terreno. Sí, además que no se puede construir herramientas para lo que no se ve. Exacto. O sea, es si no imposible. soporto ver el problema, ¿cómo me voy a volver el ingeniero de la solución? Es muy difícil. O sea, por eso todas esas líneas que a veces de la mente en positivo, censuran todo lo demás. Y por eso a veces es muy, muy difícil, porque hay un grado muy grande de represión, de poder ver la otra cara, ver que pasan cosas, que están sucediendo cosas. Y que en cierta forma las cosas que suceden en la humanidad, si lo vemos en una perspectiva objetiva del pasado, son mucho más, están todavía en los mismos conflictos, pero de una manera que podemos abordarlo. No es que estamos en guerras continuas, hay partes del mundo que no están en guerras continuas, entonces dan ese momento de calma para poder ubicarnos, para ver qué nos pasa cuando un humano está contra otro, qué nos pasa a nosotros. Tenemos ese tiempo de respirar, de poder abordarlo. Entonces, invitar a todas esas cosas que nos duelen, para poder abordarlo, porque ya no es el niño, por ejemplo, como daba el ejemplo de Deo, que se cayó a los 3 años en bicicleta, ahora tiene 10, tiene otros recursos, otra manera de poder ver ese momento. Entonces, ¿lo puede hacer a los 10? Bienvenido sea. Como humanos, ¿lo podemos hacer ahora? Todos los sucesos que nos generan dolor, bienvenido sea ahora. Porque ahí vamos a poder realmente construir herramientas. Evitándolas, es como decíamos, no se puede evitar el dolor. No, o sea, es para observarlo desde una conciencia mucho más objetiva. Sí, la verdad que sí. A ver si cabe una preguntita que tenía que ver con esto de hacernos amigos de la paradoja, ¿no? ¿Qué conexión vos veías directa con este incremento del aparato psíquico? ¿Dónde estaba la conexión? Porque vos decías, si nos hacemos amigos de la paradoja, hacemos crecer o incrementamos. Sí. No sé si fue exactamente así como vos lo dijiste, pero bueno, llegaba. Sí. Entonces si podríamos ampliar un poquito, si vos nos podrías ampliar un poquito eso. Cuando lo miramos desde abajo, desde la parte de captación, lo que voy a tener es un alcance determinado. Pero si lo miramos al revés, de manera invertida, desde el límite, lo que obtenemos es un incremento a la captación. ¿Sí? Entonces, esta situación es la paradojal, donde estamos de la captación hacia la posibilidad o del incremento hacia la posibilidad. O sea, voy a incrementar las posibilidades, eso es paradoja. Si yo me guío por lo que yo capto que allá está tal resultado y voy hacia ese resultado objetivamente. Bien. La paradoja es una situación inversa. Se me incrementa la posibilidad. Y esa posibilidad empiezo a captar otra posibilidad nueva. ¿Sí? O sea, quiero decir,
el mecanismo es distinto. No voy, o sea, la conciencia es la que puede amplificar la antena y captar esa novedad. Claro. ¿Ves? Yo puedo captar una novedad o mi alcance siempre va a estar configurado según mi archivo. No va a crecer más que eso. ¿Sí? La paradoja tiene que ver con esto. Hay una posibilidad que se está fundando y en la medida que yo la empiece a captar, la voy a empezar a procesar y en base a ese procesamiento va a terminar bajando a la realidad concreta. Pero primero yo la percibo en abstracto, como una paradoja, como algo que no puede suceder. Claro, es decir, porque viste que el término paradoja es como que, no sé. Sí, es algo que sucede en tu psiquis, claro. pero no sucede en la realidad. Claro. Pero sucede en tu psiquis, pero no sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque hay muchas capas. Claro. La anatomía de nuestro aparato psíquico tiene muchas capas. Es muy complejo. Pero si empezamos a identificar esas capas, la paradoja es la cosa más natural. Porque es un mecanismo de anticipación a una posibilidad que todavía no está instrumentada. Claro, lo paradójico es eso. Que no está instrumentada. Apareció en tu psiquismo, pero todavía no se denuncia en la realidad. O sea, la tendrías que instrumentar. Y para esa instrumentación vos necesitas una mente de ingeniero. No de abogado, de ingeniero. Construye. No juzga lo construido. Entonces, porque son distintas áreas de nuestra mente. Claro. La abogacía trabaja sobre las cosas que ya hicimos. La ingeniería sobre las que vamos a hacer. Claro, trabaja sobre el pasado. Entonces, no es lo mismo. Claro. Entonces, darnos cuenta de estas cosas hace que nuestra mente de ingeniero tiene que poner el mundo que imagina dentro del mundo que existe, y el mundo que existe tiene que conciliarse con el que imagina de una manera más objetiva. Claro, no estar tan distante. Entonces, son funciones, son áreas que se complementan, no que tienen que hacerse la guerra la una a la otra. No, que se van ajustando, se van compensando. Hay una compensación. Sí, una compensación entre lo que es la expectativa y la realidad. Porque si la totalidad de mi vida se me vuelve la ingeniería o la totalidad de mi vida se me vuelve tal cosa, ese es el problema. Claro. Es que no sea la totalidad. Porque vas a dejar de ver al conjunto y vas a llenar de ollas toda la casa o vas a llenar de almohadas toda la casa. Claro. Sí. Nada malo con las ollas, nada malo con las almohadas, pero los entornos. Y esto lo hacemos involuntariamente porque tenemos la conciencia dormida. Sí. Entonces, una mente que nos lleva, ¿sí? La mente de los medios de comunicación, la mente de las películas, la mente de mi entorno familiar o social. Sí. ¿Y dónde está mi conciencia? ¿Dándose cuenta en el camino de todo eso? Claro. O sea, hacer nacer la autorreferencia para que pueda ser un nivel más objetivo de autorreferencia, no más subjetivo de autorreferencia. Porque eso es claro. Justamente cuando yo trabajo la autorreferencia en el nivel subjetivo, es como si yo me meto en una lata. Claro. Sí, además que interfiero lo demás. Vuelvo a ser, o sea, si me gustan las almohadas, lleno la casa de almohadas. Claro. Si me gustan las ollas, lleno la casa de ollas. Sí. Y estoy siendo autorreferente. Sí, totalmente. Sí, justo te iba... Y además que estoy sujeto al campo de lo que conozco. No me puedo abrir paradójicamente a un nuevo límite que expanda mis alcances, porque quedo centrado en eso.
Decía que justo con la emisión 33 me parecía que refrescar lo de autorreferencia era muy importante por esto, ¿no? Esta diferencia entre autorreferencia subjetiva y autorreferencia objetiva. En la autorreferencia objetiva, yo estoy en construcción de mi vida subjetiva. Claro. En la autorreferencia subjetiva, yo estoy en la vida construida. Claro. Punto. Se terminó ahí. Claro. Mi autorreferencia, quiero poner tal cosa y pongo todo lo que se me ocurre. Exacto. Me gustan las acuarelas, ¿sí? Todo es acuarela. Sí, sí, me gusta el óleo, todo es óleo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque soy autorreferente. Claro. Tal cual. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a una instancia que es anterior a la subjetividad, empieza la variedad. Claro, pues tiene más componentes. Porque empiezo a ver más componentes. Claro. Me conecto con el componente para que el componente me enseñe lo que hace. Claro. No que yo le tengo que decir lo que hacer. No. Entonces, esa es la objetividad. Las cosas me enseñan lo que hacen las cosas y después yo las uso. Claro. Qué diferencia. Es abismal la diferencia. Sí, sí. Sí, bueno, qué bueno que va de la mano esto de lo objetivo, la métrica precisa, es decir, cómo, ¿no? Sí, se va secuenciando. Esa secuencia, me parece que es súper orientadora para este día. Bueno, decimos que no vamos a nombrar, pero bueno, podemos decir que es el día 64 del año, ¿no? Porque, digamos, desde que comenzó el año, pasaron 64 días. Entonces, bueno, esto tiene... Por ahí para las personas que no están muy adentradas en la perspectiva, no lo saben, pero bueno, es un día muy importante. Sí. ¿No? Y a mí me llamaba la atención, bueno, que ya se habló de la grafía de la letra B, cómo representa la B la paradoja, porque sí, parte de un punto pero termina en dos. O sea, claro, se abre. ¿no? Esa captación. Y si lo ves desde arriba, la B termina, tiene una cohesión en uno. Termina en un punto. Y al final le componen 3 puntos, porque bueno, obviamente la B representa también como un triángulo, y como una letra, eso también de lo paradójico, como algo empieza a cobrar mayor alcance cuando le veo todos los componentes que tiene, porque le empiezo a ver todas sus funciones. Es una letra, sí, tiene una estructura, sí, y tiene un montón de detalles que me empiezan a educar a mí a ese funcionamiento de cómo una antena capta, porque bueno, obviamente la antena tiene que focalizar siempre en un punto, entonces cuando yo quiero captar algo tengo que ir siempre al punto. Sí. Entonces ahí empiezo a tener una educación totalmente distinta, y no voy solamente por lo subjetivo del interés, sino por cómo funcionan las cosas. Entonces eso me rescato en ese sentido. Cuando decías eso, Guada, yo me daba cuenta cuando pones la cámara, ¿viste? Y que te da la imagen borrosa y vos le tenés que tocar la pantalla para señalarle un punto. Claro, un foco. Y entonces hace foco. Hace foco. Entonces, fíjate que la cuestión objetiva y dura es lo que me aclara la imagen. Claro. Entonces, ¿sirve o no sirve lo rígido? Sí, mucho. Ahora, vos imagínate que uses lo rígido para poner rígida la perspectiva borrosa. Claro. No se ve nada. ¿Entendés? Pones rígida la imagen borrosa. Entonces te queda siempre borrosa. Claro. Entonces, lo rígido bien aplicado al punto chiquitito, hace que el panorama grande se vea claro. Entonces, rígido tiene que ver con la magnitud, con la unidad de medida. Claro. Entonces, si no gestiono unidades de medida diferentes, la palabra rigidez va a ser siempre una mala palabra. Sí, claro. Porque la estoy aplicando en un diámetro que no ejerce su función. Claro. Es más, ejerce la aberración de su función. Claro. Iba a decir, no es mensurable encima, la ejecuto en un rango que no es mensurable, que no lo puedo medir. No hay forma. Pero bueno, qué bueno. Porque bueno, 1 metro para vos es 1 metro, para mí es 1 metro, para vos hay un consenso que es 100 centímetros.
eso es mensurable. Sí, Ahora, la interpretación de 1 metro no es mensurable. No. Porque No. Puedo Bueno, estirar la mano. Ahora que estoy haciendo La construcción. una pequeña construcción, la verdad que me está ayudando un montón a la medida exacta. Porque los muchachos vienen y me dicen, pero ¿de dónde hasta dónde vos querés que vaya tal cosa? Es decir, exactamente. Haceme una habitación chiquita. Claro. Eso no es mensurable. Claro, ¿Chiquita ¿viste? para quién? Bueno, pero este espacio es el baño. Es chiquito, le digo yo, pero ¿chiquito cuánto? ¿No? Es decir, para que no ocupe de más, porque como es un espacio relativamente chico, es para cerrarlo, bueno, tenga un bañito. Pero está buenísimo porque incluso para poder calcular la cantidad de materiales que se necesita para esa construcción, tiene que tener la medida primero. Entonces la subjetividad no es que te sirve, te orienta, Claro. pero no te guía. Claro, No. la guía acá Entonces, es precisa. la guía tiene que ser rígida. Exacto. Sí. Exacto. Claro. ¿Sí? Y la orientación puede tener otros márgenes porque está trabajando con el nivel paradojal, Claro. Sí. porque está fundando posibilidades que no existían. Entonces yo discierno un rango del otro, los dos se colaboran. Claro. Y vuelven Claro. las ollas a la cocina y las almohadas al cuarto. Claro, qué bueno. Y no se elimina ningún elemento, solamente se ubica. No, pero hay que Que eso es lo importante de que estamos hablando de un sistema de ubicación. Es ubicar, no es eliminar elementos. No, es ubicar. Es poner... Y es implicarse y es estar y es mirar y observar. Muchas veces uno piensa que la persona viene y te construye y te va a hacer y ya está, y te va a estar construido, ¿no? Uh-huh. Si uno no se implica, es decir, va a construir lo que su subjetividad le permite. Claro. Si vos no me decís, si vos no me dijiste que querías una ventana, yo te hice toda una pared entera. Ah, no, pero acá iba una ventana. Pero ¿y cómo no se te ocurrió que iba una ventana? ¿Cómo va a estar? No sé, vos no me dijiste que iba una ventana. Pero bueno, es genial, la verdad Sí. que... Bueno, y ahí pero están en los la sujetos cancha, comunicadores. en la que tiene cancha que haber se mucha ve. comunicación. Si no estás en la cancha no se ve. No. Hay que meterse. Y tener muy en cuenta que los modelos perversos lo que hacen es estar parados en la objetividad tremenda, objetividad, pero mostrar declaraciones completamente subjetivas. Sí. ¿Sí? Entonces, el discurso que tienen es completamente subjetivo, pero la parada que tienen es completamente objetiva. Esto es para identificar a quien sabe usar estos rangos y los usa de manera perversa, aprovechándose que el resto de la sociedad está toda parada en la subjetividad, es todo borroso. Entonces, si se pinta más o menos rosado, listo, ya está, a todos les gusta. Y después resulta que era rosado el discurso solamente. Ahora, objetivamente hablando, es lo contrario a rosado. Y esto no lo vemos por nuestra parada subjetiva. Mientras me hablen bonito, mientras me digan que yo soy bárbaro y genial y divino, entonces me está aplaudiendo, me está dando hurras, y mientras tanto está pasando objetivamente otra cosa. Bueno, es un buen momento para mirar objetivamente, ¿no? Claro que sí. Claro. Y bueno, justamente como tocaban el tema anterior que habíamos puesto de musical, que decía Mundo Cruel, no es escaparle a lo cruel del mundo, sino es darle herramientas y recursos para que podamos ver, porque una mirada cruel se supone que es una mirada fría, objetiva, y ahora con todo esto que abrimos en este programa se puede resignificar totalmente lo cruel, que no es algo malo lo objetivo, es lo que nos va a dar foco, lo que nos va a permitir abordar todas esas áreas que sentimos cosas que quizás no son de nuestro agrado, pero son necesarias para construir los elementos y las herramientas. Uh-huh. O sea, una construcción parte de todo el material, de los escombros, lo primero que se hay que comprar es el ripio sucio, se llama, todo lo que es lo grueso, lo bruto, lo que no está refinado. ¿Y cómo termina una construcción? Con la decoración, que terminás pintando en la pared, pero no te puedes evitar el paso
de lo bruto, de lo árido, de todo lo que implica de escarbar los cimientos, de encontrarse con esa base que vamos a plantar. Y de la métrica precisa, porque Exacto. si no sale. Si no, de pronto voy a la mueblería y digo, ay, este juego de living, qué hermoso que es, y me endeudo hasta no sé cuántos años pagando el juego de living y después resulta que voy a mi casa, no me entra. No me entra. Exacto. No me entra, y yo digo, ¿cómo puede ser? Ay, claro, yo imaginaba que tenía una casa más grande. Claro. Tal cual. Claro. Bueno, Ale, ¿con qué te parece? Bueno, nosotros estamos re entusiasmadas, pero bueno, ya estamos como en un horario como para dar un cierre a esta emisión 33 de inauguración de las 3 juntas, ¿no? Digo inauguración porque no sé si será la única, y yo digo inauguración para estamos en la calle Los para Patos. dejar abierta la paradoja de la posibilidad nueva. Porque está muy buena. Claro que sí. Así que, bueno, para todo eso, y bueno, 5 de marzo, como 5 decíamos. de marzo. Wow. A ver, creo que tenemos muchísimas chances, muchísimas oportunidades para que nosotros podamos sacar provecho de los errores y no que los errores saquen provecho de nosotros. Esto es lo que estamos aprendiendo. Aprendiendo que el juicio no sea castigo, sino sea lucidez. O sea, no perder el juicio, ¿no? Que ahora nosotros estamos con tanta disputa con nuestro poder judicial, y qué bueno es dejar de ver al juicio como un castigo y verlo como una iluminación de nuestra mente. Trabajar sobre el juicio observando la evidencia objetiva para construir una subjetividad que no sea perversa. Porque si la subjetividad está bien basada en la objetividad, no va a ser perversa. Entonces, aparece alguien que habla bonito y que me entra por todos los puntos ciegos que tengo, y cuando me quiero dar cuenta, estoy en un callejón sin salida. Me encuentro con el resultado porque no fui capaz de ver el proceso. Entonces, ¿por qué? Si veo el proceso es doloroso. Y sí, claro que es doloroso, porque cruza muchas veces nuestras fantasías, nuestro afecto, nuestras esperanzas, ¿no? Entonces, toda esa bolsa subjetiva es lo que nos tapa los ojos del mundo objetivo de las evidencias. Pero bueno, lo bueno es que estamos todos juntos en el mismo barco y podemos determinar que el juicio sea eso para nosotros, no el castigo, sino la lucidez. O sea, este es como el punto de foco, como quien pone en la cámara para que se vea más claro todo. Y ver esto, la persona perversa siempre se para objetivamente y su discurso es netamente subjetivo. Y esto es un genérico. El que hace eso usa a la función perversa. ¿Por qué? Porque usa las vacancias de la vida subjetiva de todos los sujetos, las vacancias objetivas que tienen. Claro. Entonces, mientras miran para allá, vamos todos caminando para el otro lado. Y obviamente dejan ese camino sin ser ocupado. Entonces, qué mejor que saber esa mecánica para poder detectar qué cosas estoy dejando vacantes, en qué objetivo, qué objeto, qué desconocimiento de qué se componen las cosas, puedo empezar a vincularme. No para separarme, sino para integrarme, decir, bueno, aprovechar ese espacio que nos anuncian. Si yo me tengo que integrar a una sociedad, tengo que saber cuáles son sus defectos para poder construir sus virtudes. Claro. ¿No?
tengo que conocer a la sociedad sus defectos para saber que yo puedo usar de esos defectos y abusar de esos defectos. No, conozco sus defectos porque ahí viene mi homework, mi cuaderno de tareas. Todo lo que tengo que hacer. Es construir sobre los defectos que tenemos. Claro. Entonces, no esperar que un prócer nos diga que es nuestro país, porque ese está en el pasado y estamos en una era digital. Entonces, no tenemos el tiempo que tuvieron nuestros próceres ni tampoco los métodos. No, claro. No son viables, no son ubicables en este entorno. Entonces, acá tenemos otras herramientas que se desarrollan justamente en esa área que nuestra especie humana pretende desarrollar en nosotros, que es el área psíquica. Es por eso que la vida es más cómoda, pero no menos desafiante. Claro. Es más cómoda porque se trata de que nosotros tenemos que desarrollar esa parte alta de nuestro psiquismo. Claro, entonces necesitamos una base, ¿sí? Una base estable de comodidad para obtener el incremento de nuestra era digital, nuestra conciencia iluminada, con capacidad cada vez mayor para poder guiar nuestros pasos reales. Bueno, espectacular. Sí, y ahí me despido. ¿Qué podemos agregar? Yo, muchísimas gracias. La verdad que me venía, me quedé con lo del juicio, no puesto como castigo, sino como incremento, como esta lucidez. Uh-huh. Me parece maravilloso eso. Me venía una frase que me decía mi mamá cuando era chiquita: sé juiciosa. ¿No? Como portándose bien. Pero es viendo claramente dónde pones el pie, si hay un apoyo, qué distancia hay, o sea, no dejes de ser ese explorador de lo objetivo. Totalmente. Obviamente que ya no vas a andar gateando, ¿no? Porque ya tenés otra parada, pero sí despierta eso que de la etapa infantil, que es la objetividad. Si nosotros vamos a mirar el axioma, es la objetividad. Sí, absolutamente. Ahora, el instrumento para llevar adelante esa objetividad es precario. Claro. Ahora tenemos un instrumento súper sofisticado, pero perdimos de vista el axioma de la objetividad. Claro. ¿Qué pasa si recuperamos el mismo axioma con este nivel de refinamiento en el instrumento? Ahí vamos, a recuperar el axioma. Ahí está. Muy bueno. Bueno. ¿Qué más decir? Por ahora, abrir la B, abrir la captación, a seguir registrándose. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Un beso grande.